Hola, yo soy Andrea. Yo soy Jocelyn Méndez. Y yo soy Hania. Y el día de hoy vamos a explicar ejemplos de fonética articulatoria. Quiero hablarles un poco sobre el fonema ch. Una muchacha chula de Chihuahua me vendió una machaca. Una muchacha chula de... No, ese no. El ch fuerte, el chido. Primero vamos a platicar un poquito sobre este compadre. Resulta que es un fonema africado, coronal alveolo-palatal sordo. Esto quiere decir que no es ni oclusivo ni fricativo, sino todo lo contrario, por lo que lo podemos sostener. Pero no, porque tiene oclusión. Pero no, chale. Bueno, para articularlo hay que poner la punta de la lengua en el paladar, los lados de la lengua tocando los molares superiores, pegar los dientes y sacar el aire. Chulo de bonito que se va a escuchar. Recuerde el hablante que este es un fonema sordo, así que procure no hacer vibrar la glotis mientras lo produce, porque entonces se va a ahogar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y a todo esto, ¿por qué escogimos un fonema tan complicado? Pues porque somos mexicanos y nos gusta lo complicado. Ya se fue. Perdónenme ustedes. Lo que pasa es que este fonema se encuentra en muchísimas palabras del español. Ya chale chango chilango, que chafa chamba te chutas, no checa andar de tacoche, y chale con la charola, tan choncho como una chica. Pero puede ser un tanto difícil de articular para los hablantes con poca experiencia o los no nativos. A esto tenemos que sumarle que las distintas combinaciones y secuencias en que se presenta pueden complicar aún más la articulación tanto de este fonema como de los que le preceden o suceden en la misma palabra. O sea, los que están junto con pegado, pues. ¿Qué fue lo que observamos de este amiguito? Uno, cómo se comporta en medio de palabra entre consonante alveolo-palatal y vocal baja, o sea, mancha. Cómo se comporta, dos, en medio de palabra entre dos vocales medias, como en leche. Tres, cómo se comporta a principio de palabra sucedida por una vocal alta, como chino. Y por último, cómo se comporta tanto al principio como en medio de palabra, antecedida esta última por una vocal alta y sucedida por una vocal media. ¿Qué? ¡Ah! ¡Chucho! ¿Que cómo nos fue con este fonema? Pues dejando de lado que la gente en la calle nos miraba raro por tratar de articularlo en público y sin razón lógica aparente, descubrimos que la ch se articula en la región alveolo-palatal cuando está a principio de palabra o después de otra consonante alveolo-palatal o después de una vocal alta. Pero estudios de articulación en la vía pública demostraron que el ápice de la lengua desciende al articular la ch cuando ésta se encuentra entre dos vocales medias. ¡Leche! También descubrieron que la gente voltea porque piensa que le están hablando a ella, pero no es así. Por otro lado, cuando ch está después de el ápice de la lengua retrocede ligeramente sobre el paladar para que ambos fonemas puedan articularse. Esto lo hace un poquito más fácil, a menos que la lengua retroceda demasiado y el hablante se ahogue otra vez. Conclusiones. La articulación de un fonema varía dependiendo de aspectos importantes. 1. La expresión individual y capacidad neurológica y motriz del hablante. Chihuahua me vendió un... ¡Ah, que no! Y 2. La sucesión de fonemas dentro de la palabra. Además, sabemos que existe una gran variedad de combinaciones y sucesiones que pueden realizarse con el fonema ch. Un chino me dijo que eran muchas. Y se recomienda estudiarlas todas para entender sus múltiples realizaciones. Y listo. Esto es lo que aprendimos hoy sobre el fonema ch. ¡Chao! Hola, ¿qué tal? Me presento. Mi nombre es Jocelyn y hoy compartiré mi experiencia con los sinfones y las sílabas trabadas y sus fonemas. Para quien no tenga el gusto de conocerlos, se los presento. Los sinfones son un grupo consonántico que aparece dentro de la misma sílaba. Les recuerdo que estas consonantes deben de ir seguidas. Si a nuestro amigo el sinfón le agregamos una vocal delante de él,
voilà, obtendremos una sílaba trabada. Es habitual que los niños y algunos extranjeros muestren dificultades para pronunciar este tipo de sonidos, ya que son complejos y en el caso de los niños, estos sonidos son los últimos por aprender. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es la dificultad? Primero que nada, o primero que todo, estas sílabas son difíciles de percibir. Sus sonidos no son tan fáciles de descifrar. Esto provoca que a la hora de articular lo hagamos como Dios nos da a entender. Bueno, no tanto así. Lo que hacemos es articular con un sonido similar al que escuchamos. Esto por un lado, pero por el otro nos encontramos con el movimiento articulatorio. Cuando tenemos una vocal enseguida de una consonante, el movimiento de la lengua es un poco más sencillo, porque el movimiento de la lengua en el caso de las vocales se adapta fácilmente después de un movimiento articulatorio consonántico. Pero, ¿qué pasa cuando no comprendo bien el sonido de la sílaba trabada? Pues bien, lo más común es que la sílaba trabada se convierta en dos sílabas simples, que aunque no lo creas, el sonido no varía mucho. Los niños, por ejemplo, dirán plátano en vez de plátano, o fresa en vez de fresa. Qué listos, ¿no crees? Entonces, tenemos dos fonemas que son, que son los que pueden formar estas sílabas trabadas, ya que son las únicas que producen un sonido continuo enseguida de una consonante. Una de ellas es la pequeña guerrera vibrante coronal sonora alveolar, o mejor dicho, o conocida mejor dicho, la R. La otra es la famosa lateral coronal sonora alveopalatal, como quien dice, la L. Antes de ir con algún ejemplo, les tengo que platicar que algunas veces al pronunciar de distinta manera a estas sílabas corremos el riesgo de articular una palabra diferente con su propio significado. Posiblemente no todos los fonemas coincidan, pero sí lo suficientes para que un extranjero nos haga pasar las de Caín al tratar de entenderlo y nos tome el pelo o del pero jamás del perro de Pedro. Glacial, cálida palabra para un oso polar. Esta palabra, que inicia con el postorzo de la lengua en el velo, cuesta trabajo por sus sinfonías. Primero vamos a pronunciar, ¿cómo lo haría un niño? La palabra glacial. Lo más probable que un niño pequeño diga galacial. ¿Qué? Galacial. Tenemos que pasar rápidamente la lengua hacia adelante para pronunciar la L. Para no todos es tan fácil. La lengua tiene que ser entrenada para esto, aunque no lo creas. Pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué tiene de malo esto? Si no lo hacemos bien, tiene de malo todo. Porque, ¿qué pasa si no pronuncio bien glacial? Pues, ¿qué pasa? Que si tenemos el contexto, pues no pasa mucho. Pero si te encuentras con otro que no sabe cómo pronunciar la X, fácilmente podría pronunciar galaxia en vez de galaxia, y entonces tendremos algo muy gracioso. Ahora vamos a hablar de un par mínimo, la L y la R, que ya se ha puesto bastante de moda gracias a un género en específico que por lo menos te ha puesto a bailar una vez. Así es, hablamos de... Como Josh ya nos había explicado, la L es un fonema lateral alveolar coronal y sonoro, y la R es una vibrante alveolar coronal sonora. Ahora bien, ¿cuál es la correcta? ¿Compartir o compartir? Bueno, en México nosotros usamos la primera. ¿Pero qué pasa con compartir? Bueno, pues en países de Centroamérica, como Puerto Rico, sucede esto. ¿Pero por qué? Bueno, todo esto ocurre gracias a un fenómeno que se llama lambdacismo. Y esto es cuando en una secuencia hay un cambio de articulación de una consonante. En este caso, una vibrante por una lateral, que es la R por la L. ¿Te suena? En la
guagua se queda el olor de tu perfume. Ahora, ante la respuesta de la pregunta anterior, bueno, ambas son correctas. Solamente hay un cambio en la articulación, lo cual da como consecuencia que se escuche diferente y también se articule diferente. Ya analizando los fonemas vibrantes, nos dimos cuenta que existen dos tipos por esta palabra. Escucha bien. Tortilla. A ver, ¿encuentras algo? Exacto. La R de tortilla es una vibrante múltiple. Es decir, es la que utilizamos con carro. Si fuera una vibrante simple, entonces nosotros sonaríamos como extranjeros, es decir, sonaría tortilla. Suena como un poco raro, ¿no? Y es que esta palabra la descubrí justamente yendo a la fila de las tortillas. Y es que la vi en un cartel y yo dije, la tengo que analizar. Y la empecé a repetir incansablemente. Mi cerebro estaba tortilla, 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 tortilla. Lo mataron a balazos. A Ochoa 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 lo mataron a balazos. Justo de esta misma palabra sale otra cosa muy interesante, que fue la articulación del ya, que el se cambia a fricativo palatal sonoro y al juntarlo con una vocal como es la A, se vuelve un ya. Pero sin duda, la palabra que me dejó muda fue cuija. Esta palabra es especial porque tiene un diptongo decreciente. Y se preguntarán, si tiene un diptongo, ¿por qué la O no suena? O por lo menos fue lo que me pregunté. Y es que no suena, porque nosotros no decimos ouija. ¿O sí? No, claro que no. Y es que para articular wi, la lengua toma posición del fonema, pero se mueve para hacer la i. ¿Y qué pasa con ja? Bueno, pues esta se vuelve fricativa dorsal sorda y es acompañada por una vocal central baja, es decir, la A, lo que da como resultado final ja. Bien, y la respuesta de por qué no suena la O no tiene nada de tenebroso. Y es que oui viene del francés, que significa sí, y ahí es un monosílabo, es decir, que se articula junto, de una sola manera. Hija lo tomamos del alemán, que significa sí, lo cual nos da como un resultado, etimológicamente hablando, sí o sí. A todo esto, ¿qué aprendimos? Bueno, por obviedad aprendimos que las letras no se comportan de la misma manera que los fonemas, pero tienen una estrecha relación. Vaya, como mejores amigas. Otra cosa que aprendimos es que articular ya es un proceso tan automático como respirar, pero lo bonito de la articulación es descubrir el posicionamiento de la lengua, el sonido de los fonemas. Vaya, la magia que hay detrás de articular. Bueno, esto ha sido todo por el video, esperamos que les haya gustado. Hasta la próxima.